¿Usted cree que verdaderamente en Cuba hay un potente sistema de educación con las escuelas cayéndose, como hemos visto que han bajado la capacidad de instrucción que tienen los niños en Cuba? Y hay un potente sistema de salud cuando el país, desde el punto de vista de los hospitales, los policlínicos, la carencia de medicinas, la carencia de médicos, porque ellos han mandado a los médicos para explotarles y robarle el dinero a otros países. ¿Usted llama potencia médica a Cuba? Señores, seguimos viendo. Salud y ciencia. Tenemos tierras cultivables. Dice que tenemos tierras cultivables. ¿Ustedes se acuerdan del dictador Raúl Castro cuando dijo que iban a acabar con todo el marabú en aquel discurso que dio en Camagüey en el año 2006, si no me equivoco, 2007, en un 26 de julio? Hay tierras cultivables. ¿Por qué no se cultivan? Porque la dictadura impide, porque la dictadura cerca, porque el propio bloqueo lo tiene esa dictadura contra el pueblo. Seguimos escuchando, porque estas son las soluciones que tiene la dictadura cubana contra el embargo que le hace el gobierno de Estados Unidos. Tienen las tierras cultivables, pero parece que se enteraron ahora que las tierras cultivables están ahí, después de 67 años en el poder y de destruir una economía. Aguas, reservas minerales. Sí, que se la venden a Canadá. Producimos casi la mitad del crudo que consumimos. Bueno, esto es una verdad a medias. Producen mucho menos de la mitad, no casi la mitad, mucho menos que la mitad. Y además es un petróleo que es muy duro, es un petróleo espeso, es un petróleo que ha, vamos a usar una palabra, provocado las roturas en las termoeléctricas porque se necesita mucha capacidad para refinarlo. Disponemos de capacidad de refinación y avanzamos en una importante y eficiente inversión en energía solar. Ahora se dieron cuenta que necesitan la energía solar. Estas son las soluciones, escuchen. Con sufrimientos, 3 generaciones de cubanos hemos vencido el bloqueo de los Estados Unidos. Déjame aclararte, Bruno, no son 3 generaciones las que han vencido. Son 3 generaciones de cubanos que han vivido oprimidos por esa dictadura, porque si no quieres un embargo, es muy sencillo, que no haya dictadura, pero ellos prefieren mantenerse en el poder, ellos prefieren mantenerse firmes que sencillamente dar un paso al lado y decir, cubano, tú mereces ser libre, escoge tu propio camino. Y ahora, después de 67 años, señores, estas son las soluciones. Se han dado cuenta de que tienen tierras cultivables, de que la isla del Caribe, que es un sol eterno, puede usar energías solares. Pero ¿se acuerdan la revolución energética del dictador cubano Fidel Castro? ¿Por qué no empezaron a producir y tener paneles solares disponibles? Porque se les jodía el negocio del petróleo. Y el negocio del petróleo les sirvió para vender petróleo durante muchísimo tiempo. Seguimos escuchando. Por más de 60 años hemos sido solidarios con todos, especialmente con las naciones del sur. Aún en el peor escenario, persistiremos, encontraremos soluciones creativas. Ya, ponle la tapa al pomo, cierren todo lo que están haciendo. Señores, soluciones creativas, esa es la opción que tiene la dictadura cubana para salir de la crisis. Soluciones creativas que durante 67 años no han encontrado. Soluciones creativas que parecen que se han dado cuenta que pueden encontrar. Como por ejemplo, las tierras cultivables, señores. Como por ejemplo, la energía solar. Usted escucha este discurso y el que no conoce la realidad de Cuba dice, no, esta gente llegaron al poder hace tan solo unos días. Pero, señores, son 67 años que han enterrado a nuestro pueblo en la miseria. ¿Y ustedes creen que con soluciones creativas este pueblo va a salir adelante? Este es el llanto. Este es el llanto que ellos dan en las Naciones Unidas. Este es el llanto que ellos dan. Y mientras usted ve a Bruno Rodríguez, por ejemplo, compareciendo, y en un país que está endeudado, un país que no tiene dinero, un país que está en crisis, usted ve que hay otras naciones que prefieren comparecer por Zoom, como por ejemplo aquí, usted lo ve. ¿Qué hizo Bruno Rodríguez? En un avión, que es rico, hoteles, estuve en China, estuve en Vietnam, estuve en España, estoy en Rusia, ahora estoy en Ginebra viviendo la buena vida. Mike Hammer, el embajador cubano, visitando al cubano de a pie, y Bruno Rodríguez de hotel en hotel y gastando el dinero del cubano. Escuchen cómo termina este discurso. Una forma de ser inmanente, natural y cotidiana. Más allá de las ideologías, todos los estados nacionales corren peligro.
No, 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 no es más allá de las ideologías. Sencilla y llanamente, lo que sucede es que ustedes son una ideología de muerte, de miseria, de falta de libertades. Y eso es precisamente lo que tiene a Cuba hundida. Miren las diferencias con otras naciones, con otros países, incluso en el mismo hemisferio. Miren a República Dominicana, otra isla, que el recurso principal que tienen es el turismo. ¿Cuánto han avanzado? ¿Cuánto han crecido? ¿Y por qué lo han hecho? Porque lo han hecho desde el capitalismo, no desde la ideología miserable del comunismo y el socialismo. Con independencia de sus modelos culturales o políticos. La primera reserva mundial de hidrocarburos, ahí vuelve al llanto, Venezuela, fue atacada vilmente. ¿Qué ocurrirá con los yacimientos de minerales críticos y de tierras raras, con las reservas de agua? Y le pongo esto porque nuevamente él menciona todo esto porque recuerden, Cuba tiene el níquel, tiene el cobalto y están asustados porque pueden ser los próximos. Escuchen aquí los últimos segundos de esta intervención, repito, en el Consejo de Derechos Humanos. Cuánta ironía. El representante de una dictadura que constantemente viola los derechos humanos, hablando frente al Consejo que supuestamente está para defenderlo. Vamos a escuchar. Consenso, su derecho a la libre determinación, no una manipulación. La ocupación de enclaves supuestamente estratégicos, los pasos interoceánicos, las rutas de comercio, la debilidad y el oportunismo alientan la conquista. Escuchen. ¿Cómo serían la libertad de comercio y navegación con el uso de los aranceles como instrumento de agresión? Ahí están llorando por los aranceles. Con la aplicación extraterritorial de las leyes y la jurisdicción de las cortes judiciales estadounidenses. La orden ejecutiva del 29 de enero pasado del presidente de los Estados Unidos declara el castigo colectivo al pueblo cubano. No, no, no hay un castigo colectivo al pueblo cubano. Esa es la mentira que ustedes inventan al pueblo cubano. Es muy sencillo. ¿Por qué el pueblo cubano tiene que sufrir por una dictadura y por un régimen que los oprime, que los mata, que les roba? Señores, despierten. Todo esto es un cuento chino. Y no se lo aprendió ahora en la gira que hizo por China, Vietnam. Miren cómo él salta de país en país y usted salta de apagón en apagón y cocinando con leña. Y se propone crear una catástrofe humanitaria mediante el cerco energético. ¿Puede permitirse a una gran potencia intentar destruir a una pequeña nación de paz, provocar una... Vuelven con el discurso que son una pequeña nación de paz. Y yo les reitero, recuerden que Cuba nunca, desde que la dictadura está en el poder, ha sido una nación de paz. Cuba ha sido un país que se ha dedicado, desde que está la dictadura en el poder en 1959, a enviar militares a conflictos, por ejemplo, en África, a enviar guerrillas a conflictos en Latinoamérica, a irradiar el odio, a irradiar siempre el concepto de la guerra y del imperialismo y de que tengo que estar preparado. Cuba siempre ha sido un aliado de todos los enemigos históricos de los Estados Unidos. Cuba ha buscado cualquier cosa excepto la paz, porque el primer paso para la paz es que ellos abandonen el poder, porque usted no puede creer que un guerrillero que puso bombas como ellos, que atacaron cuarteles como ellos, hoy estén buscando la paz. Hoy estén buscando sencilla y llanamente venderse ante el mundo como la paloma blanca, cuando siempre han sido unas auras aves de carroña. Seguimos. Una tragedia humanitaria, destrozar su cultura nacional. Nadie busca destrozar la cultura nacional, no sean tan dramáticos. Destrozar la cultura nacional. ¿Cuál cultura nacional? Que se vaya a la dictadura no tiene que ver con la cultura nacional. Los únicos que han destruido la cultura nacional, los únicos que pusieron las regulaciones en aquel famoso discurso, con la revolución todo contra la revolución nada, fue Fidel Castro que empezó a delimitar lo que era o no cultura. Hay que recordar también que en este punto los que impusieron un quinquenio gris a la cultura cubana, que es mucho más que un quinquenio, fueron ustedes, los que censuran, los que impiden que los artistas vuelvan a sus casas, los que impiden que la gente que se expresa libremente pueda salir del país o entrar.
o incluso caminar por las calles de su país. Someter a un pueblo noble y solidario al genocidio con el burdo pretexto de la seguridad nacional. El pueblo cubano defenderá con el mayor vigor Escuchen, y coraje, el pueblo en cubano, ya te estrecha metieron ahí, unidad y cubano. amplio consenso, su derecho a la libre determinación. Y yo creo que sí, en este punto estoy de acuerdo contigo. El pueblo cubano debe defender su derecho a la libre autodeterminación. Y los únicos que están impidiendo esa autodeterminación del pueblo son ustedes desde el poder. La independencia, la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional. Lo haremos con el concurso de los cubanos que residen en otras latitudes. Impediremos una crisis humanitaria en Cuba. Dice que van a impedir una crisis humanitaria en Cuba. ¿Y qué está viviendo el cubano hoy en día? Díganme ustedes que están ahí conmigo. ¿Qué está viviendo el cubano hoy en día? Que pasaremos privaciones y sufrimientos. Bueno, privaciones y sufrimientos está pasando el cubano desde hace 67 años por culpa de esa dictadura. Usted que está conmigo, número uno, cree en las soluciones creativas que la dictadura cubana ha dicho que va a tener. Número dos, ¿usted cree que el pueblo cubano ya no está en una crisis humanitaria? Número tres, ¿usted cree que ellos son capaces de sacarte a ti de la crisis humanitaria, del hambre y de la miseria cuando ellos son los responsables? Número cuatro, ¿usted confía en esta dictadura? Quiero leer sus opiniones, quiero leer sus comentarios. Así habló hoy el canciller del régimen llorando frente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hablando que son una nación de paz y que van a impedir una crisis humanitaria. ¿Qué usted cree de eso? Quiero leer sus opiniones. Señores, gracias miles por estar. Dice, ¿qué cultura si allá no hay valores, no hay conocimientos de nada? Los están llevando a vivir peor que los indios, nuestros antepasados. El pueblo cubano quiere que USA entre, pero para unirse a él y acabar con ellos. El pueblo cubano está agonizando. No tiene la cara más dura porque no es más viejo, mentiroso, exportadores de miseria, odio y guerrillas a países extranjeros. Saludos, Daniel, saludos para ti. Señores, encuesta en mi canal de YouTube. ¿Cree que la dictadura cubana tiene solución para la crisis que vive el cubano? Óyeme, hay que ser descarado para ir con ese llantén poniendo al pueblo por delante cuando lo tienen sumido en la desesperación. Y encima decir que el pueblo va a defender. ¿Defender qué? ¿Su miseria? No, ellos son una mentira. Odio la ideología comunista. Pero ¿cómo dejan a ese impresentable ahí? Qué vergüenza, qué cara de palo. Hola, porque no estamos en crisis según el canciller de la dictadura. No. Encuesta. ¿Crees que dictadura cubana tiene solución para la crisis que vive en Cuba? 92% de 276 votos dicen que no hay solución. Hay un 8% que dice que sí. Usted si votó que sí, díganme por qué. Dígalo, sin problema. Gracias a los que llegan, gracias a los que se conectan, gracias a los que me siguen. Atención, cubano. Atención porque esto es muy importante. Este 23 de febrero, la Corte Suprema de la Nación Americana está escuchando dos casos que son monumentales y trascendentales en cuanto a las demandas que se les han hecho y se les pueden hacer a empresas tanto norteamericanas o a empresas del régimen de La Habana que hacen negocios en sitios y con propiedades que fueron confiscadas por la dictadura cubana.